bien decía, mi nombre es Matías Trombetta, soy responsable comercial para Extralis en el Cono Sur. Y lo que nos invita el día de hoy es a ver unas guías básicas para lo que se refiere al diseño de sistemas de detección temprana de humo por aspiración de nuestra línea VESDA. La agenda que vamos a ver en esta presentación va a venir inicialmente la parte de la presentación, a lo que se refiere a Extralis, lo que es la detección muy temprana de humo, para los que no lo conocen. Entiendo que la mayoría de los que están presentes tienen algún tipo de conocimiento sobre este tipo de tecnología. Vamos a ver el portfolio de productos que hoy día se encuentra vigente para poder utilizar en estas soluciones. Vamos a empezar a analizar o a diseñar con VESDA cómo es que se diseña con estos dispositivos, con estos detectores. Vamos a ver algunas aplicaciones en centro de datos, en depósitos o bodegas, en entornos industriales hostiles, cámaras frigoríficas. Vamos a ver diseños para hospitales, que va a ser algo bien interesante, sobre todo para la demanda que hoy día va a generar esta pandemia que estamos transitando. Vamos a ver soluciones en hoteles, oficinas, educación y tableros eléctricos. Y finalmente, cómo es que se integra todos estos detectores a los paneles de incendio de Notifier. Como decía Lucas, la idea es que cualquier consulta la vayan escribiendo y vamos a medida que vayamos avanzando, vamos a generar algunos espacios para ir respondiéndolas. Comenzando, vamos a hablar acerca de Extralis. Entiendo que es algo que se conoce, quedó bastante grande. Ahí está. Bueno. Extralis forma parte de Honeywell, fue fundado en 1982, es el principal fabricante de sistemas de aviso temprano para la detección de incendio por aspiración, con su línea más conocida que es VESDA. Comercializa sus productos en más de 100 países, más de 400 empleados, y su headquarter principal se encuentra en Melbourne, Australia. Las dos líneas de producto que utiliza Extralis para la detección avanzada de incendios es VESDA y OSID. Hoy nos vamos a focalizar en VESDA, que es la detección temprana por aspiración, mientras que OSID es detección avanzada por AS o por detección lineal. Extralis realiza la protección en edificios icónicos alrededor de todo el mundo, una marca muy reconocida a nivel mundial. Es VESDA, detección muy temprana de humo, como su acrónimo en inglés por sus siglas VESDA, de Very Early Smoke Detection. Y en este primer punto lo que me gusta hacer como pregunta es cuál es la función que tenemos nosotros como diseñadores o especialistas en protección contra incendios. Y en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es brindar el mayor tiempo posible para la protección y para salvaguardar el patrimonio y las vidas humanas. Y de allí que uno de los eslogans que tiene Extralis, que tuvo por muchos años, es "The sooner you know, the safer you are", que representa lo que es VESDA para la industria, ¿no? La detección lo más rápida posible para poder generar el mayor tiempo de sobrevida y el mayor tiempo de protección de los bienes de la industria. En cuanto a las etapas de un incendio y dónde es que actúa VESDA, los detectores se empiezan a actuar en la etapa incipiente de un incendio, cuando las partículas de humo aún son invisibles y son muy pequeñas, son prácticamente imperceptibles para el ojo humano. En esta instancia es donde los detectores tienen su razón. A diferencia de los detectores puntuales o detectores por barreras, los detectores de llama o los térmicos, que actúan ya en etapas posteriores, en donde ya a medida que avanza el incendio, la destrucción se va haciendo cada vez más importante. El oscurecimiento es una medida típica utilizada en la industria. Como decíamos antes, VESDA puede actuar o actúa
cuando el oscurecimiento aún es imperceptible para el ojo humano, mientras que los detectores puntuales, tradicionales de humo, actúan cuando ya hay una cantidad de humo importante en el ambiente. Aquí en este cuadro comparativo es que se ve esa comparación de desempeño que hablábamos, donde vemos a Vesda en la parte superior, en donde la cantidad de oscurecimiento por pie, que es la medida en que se suele medir este desempeño, en Vesda es muy anterior a lo que son tanto los spot láser como los BIM o spot fotoeléctricos, en donde ya la cantidad de humo que tiene que haber en el ambiente es más importante que para lo que es los detectores Vesda. Y ni hablar con los detectores lineales o spot térmicos, en donde ya lo que no se requiere directamente humo, sino lo que se necesita para activar este tipo de dispositivos es una temperatura muy elevada. Entonces, dicho esto, ¿cómo es que se compone tradicionalmente o la forma típica en que se distribuye un detector Vesda y cómo se hace su realización o cómo se hace la instalación en el campo? Básicamente, los sistemas Vesda se componen por una red de tuberías. Esta red de tuberías se distribuye por el ambiente. Cada tubería o a lo largo de la tubería hay orificios por donde ingresan las muestras de aire, las partículas de aire o de humo que son transportadas hacia el detector. En el interior del detector es donde está la cámara que realiza la discriminación y la detección de esas partículas de humo. La principal diferencia que hay entre los detectores de aspiración, por lo que vimos recién, y los detectores de humo puntuales, son que Vesda es una detección, o la detección por aspiración es una detección activa, lo que significa que hace un constante muestreo de las partículas de aire y es completamente independiente de los flujos o corrientes de aire que hayan en el lugar. A diferencia de los detectores puntuales que dependen que haya una elevación térmica, es decir, que el humo ascienda por medio de la temperatura hacia donde está la cámara del detector. Por ello es que se llama pasiva, porque requiere que el humo acceda hacia el detector, mientras que en el caso de Vesda, el dispositivo fuerza, por medio de su red de tubería y orificios que hay en el campo, la aspiración fuerza que las partículas ingresen en su sistema de detección. Hay múltiples niveles de alarma que por lo general tienen los dispositivos Vesda. A medida que se produce un humo en el ambiente, acá vemos que hay oscurecimiento de humo y tiempo en la respuesta. Cuando se produce humo o cuando hay una primera detección, los detectores puntuales tradicionalmente simplemente dan una señal de humo cuando logra cubrir cierto threshold o cierto nivel de humo que haya en su cámara. Los detectores Vesda pueden configurarse en diferentes niveles, en donde el primer nivel por lo general es un nivel de alerta, que es el primer nivel que provee tiempo para realizar una investigación, un segundo nivel de acción, en donde el evento ha escalado y se requiere una acción inmediata para la investigación. Posteriormente fuego 1, que es el que por lo general se transmite al panel central, y fuego 2, que es el típicamente utilizado para los sistemas de supresión. Es importante destacar y es importante mencionar en este punto que estamos hablando de detectores Vesda, con lo cual requieren de un panel central o de una central de incendio para componer el sistema de detección de incendio, que también incluirá los avisadores, la notificación, las secuencias de operación, los módulos de entrada y de salida necesarios. El detector Vesda por sí solo no conforma un sistema de detección, sino que es un dispositivo de iniciación de mi sistema de detección de incendios. En este caso, un dispositivo de detección temprana de incendios. Siete principales razones que para utilizar Vesda. La primera podemos mencionar la continuidad del negocio, el humo en espacios difíciles de detectar, cuando el acceso al mantenimiento no es posible o es restringido,
sectores que a veces son de acceso restringido, como lo que vamos a ver un poco más adelante, por ejemplo, en los hospitales, en donde hay áreas en donde no es posible ingresar, sobre todo hoy día. Los detectores por aspiración, la primera propuesta que hacen o diferencial principal que tienen con los detectores puntuales es que permiten tener al detector en un área alejada del riesgo que está cubriendo. Eso le permite tener una ventaja para poder acceder al dispositivo en forma permanente. Como cuarto podemos mencionar cuando se necesita una detección discreta, típicamente en un museo, un edificio histórico, una penitenciaría, cuando la evacuación del área es un desafío, acá en sectores donde es crítico realizar la evacuación, como un hospital, un campus, una universidad o un instituto educativo, en donde hay una gran cantidad de gente y es necesario evacuar, la detección temprana brinda una ventaja por sobre la detección tradicional. Cuando existe un sistema de supresión protegiendo el área, esto es importante porque inclusive hay normativas que indican que hay que instalar detección temprana en el interior por ejemplo, las salas de datos o de telecomunicaciones. Y cuando las condiciones ambientales son agresivas, en donde vamos a ver que hay un dispositivo, en nuestro caso el BLI, que es un dispositivo industrial, que es único en el mercado y que da la posibilidad de poder instalar soluciones de detección en el interior de estos ambientes. En cuanto al portfolio de preguntas, de productos, ahí está viendo algunas preguntas. Lucas, no sé si hay una consulta para frenar o avanzamos. Sí, Mati, una pregunta nos hace Ángela Corvo, nos pregunta si los módulos de conexión se usan siempre o únicamente cuando se conectan a una central de otro fabricante. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la integración con los diferentes paneles. Digamos, sí, la respuesta está en la pregunta que hacen. Se pueden conectar en forma directa o por medio de módulos. Más adelante va a haber un gráfico que creo yo, va a esclarecer esto. Pero sí, básicamente esa es la respuesta. No sé si hay alguna otra o avanzamos. Gracias, Mati. No, avancemos, por favor. En cuanto al portfolio de productos, lo que vamos a tener hoy día, esto lo vamos a ver rápidamente, pero para que se sepa qué productos hoy contamos para poder hacer nuestros diseños. Teníamos la línea láser, la línea antigua. De esta línea solamente vamos a tener 2 productos que permanecen, el resto ya están obsoletos. La línea VESDA E, que es la nueva línea de dispositivos VESDA. Todos estos actualmente son los vigentes y son los que se pueden utilizar o podemos diseñar. Para verlo gráficamente, tenemos nuestra línea láser. Acá vemos los puntos de muestreo y la capacidad o la cobertura que puede tener cada uno de los detectores. Y nosotros teníamos en la línea láser los BLF 250, los 500, los BLC, BLI, BLP y BLS. Estos productos son los que nosotros podíamos utilizar para el diseño con detectores por aspiración. Hoy día está los VESDA E, la nueva línea de productos. Estos productos van a reemplazar a muchos de sus antecesores. La VESDA E tiene una cámara FLIR que está patentada, la misma tiene mayor resistencia al polvo, mayor sensibilidad, más capacidad de aspiración tiene el dispositivo, un menor consumo. El equipamiento ahora es modular, cada parte se puede obtener por separado, sin necesidad de hacer un reemplazo completo del dispositivo, y todos los equipos vienen con USB, Ethernet y Wi-Fi. Esto en lo que se refiere a VESDA E. Ahora, ¿cuál es el reemplazo que se hacen? Vemos que el VLC, VLP y VLS van a ser reemplazados por el VEP de una tubería, el VEP de 4 tuberías y el VES de 4 tuberías también. La diferencia que hay entre el VEP y el VES es que el VES tiene 4 tuberías, pero las mismas pueden ser direccionables. Yo puedo saber de forma independiente qué tubería es la que está trayendo las partículas de humo e identificar cuál es la zona que se está alarmando en esas 4 tuberías, a diferencia del BEP o el BLI, que cubren un ambiente completo y no se pueden identificar en forma independiente. Además, la VESDA E nos trae el BEA, un producto que vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. Es un equipo con 40 entradas direccionables. Esto es bien interesante porque junto con el BES son los 2 productos direccionables
y el BEA lo que me permite a mí es, esa direccionabilidad lo que me permite es poder hacer reemplazos en algunos diseños en donde en lugar de utilizar detectores puntuales, voy a poder utilizar detección por aspiración, detección temprana por aspiración. IBEU, el último de los productos de Vesda, con una capacidad ya de 6.500 metros cuadrados de cobertura, más potente, el ventilador es más robusto, más potente, y eso me permite tener una cobertura o una cobertura mayor que los otros productos. El iVesda, un software que uno se puede descargar de forma gratuita, tanto en una tablet como en un smartphone, permite ver las alarmas, los estados, las tendencias de humo, las tuberías que están en uso y los umbrales de alarma de cada una de las tuberías o del equipo completo, depende si es direccionable o no. Y la intención es en futuras versiones poder configurar y setear y descargar registros de eventos en este mismo dispositivo para facilitar a los técnicos de campo realizar un servicio a este tipo, o una modificación inclusive en los parámetros a estos equipos sin necesidad de estar con una computadora, los cables o las demás complicaciones que se tienen. Así es como queda el portfolio de productos hoy día. Estos son los productos que están vigentes para poder utilizar en nuestros diseños. Hay un cuadro comparativo bien interesante. Esto se lo pueden descargar de extralis.com. Les recomiendo poder ingresar a la página, verla, visitarla, los que no la han visto en el último tiempo. El año pasado se ha actualizado. Cuenta con mucha información, muchas hojas de diseño, brochures, datasheet. La verdad que es bien interesante toda la información que podemos obtener desde la página. Este cuadro comparativo lo podemos encontrar ahí. Tiene, lo que podemos visualizar son todos los productos que hay vigentes hoy día, y en un primer golpe de vista podemos observar las principales características para de esta manera poder saber o poder determinar cuál es el producto más aconsejable para la instalación o para el diseño que estoy realizando en la aplicación. O sea, simplemente sabiendo el área de cobertura que voy a tener, o la sensibilidad que voy a requerir, o la cantidad de tuberías, o el largo de cada tubería, puedo tener en una primera vista cuál sería el dispositivo aconsejable para la instalación que estoy desarrollando. Hay otro cuadro que también es bien interesante, que es la selección de equipo por industria o por aplicación. También contribuye al cuadro anterior, en donde teniendo también los dispositivos vigentes hoy en día, poder determinar para cada vertical o para cada aplicación cuál podría llegar a ser o cuál sería el dispositivo recomendable para ese tipo de aplicación. Me refiero a cuál podría ser porque esto no implica que, por ejemplo, en áreas limpias, como se ve acá, en el vertical de áreas limpias, yo si quiero puedo utilizar un BLI. Lo que pasa es que por lo general el BLI no tiene sentido en este tipo de industrias. Por eso es que son los que recomendamos, no implica que hayan algunas aplicaciones que pueda utilizarse otros dispositivos. En cuanto a tuberías, hay toda una red de tuberías con accesorios, acoples y herramientas que tiene Vesda para poder facilitar la instalación. En este sentido, es importante mencionar que las tuberías están certificadas UL y son de CPVC. Esto es importante porque en muchos casos uno realiza su diseño sin considerar las tuberías propias de Extralis, sino considerando las tuberías locales o de otro material, porque, por ejemplo, las condiciones ambientales no permiten el CPVC en el interior, o a veces incluso por requisitos propios del cliente, que se requieren acero inoxidable u otro tipo de material. En ese caso, no hay ningún problema, se puede utilizar otro tipo de tuberías. Lo que hay que tener en cuenta es la sección interna de esa tubería cuando uno ingresa en el software de diseño, en el Aspire, que lo vamos a ver más adelante, y le coloca ahí el diámetro interno de esa tubería. Pero no es una necesidad digamos, imperativa el utilizar las tuberías de Vesda. Si bien obviamente es recomendable y sí sería necesario para cuando en la instalación sea un requisito estar certificada UL.
Hay unos puntos de muestreo, que esto es bien interesante, considerarlos sobre todo para la puesta en marcha, ya que unifica el tamaño de las perforaciones, simplifica la instalación y la puesta en marcha. Viene una versión estándar y una versión para ambientes hostiles. Esta es la de ambientes hostiles y esta es la estándar. Lo que hace la de ambientes hostiles es no permite que en su superficie se genere o se acumule polvo o se acumule suciedad. Hay un código visual de diferentes colores. Entonces, ¿cómo funciona esto? Uno hace perforaciones de los orificios de 10 milímetros, todos por igual, y compra a estos clips que se aferran a la tubería en forma mecánica, o sea, a presión. Y de esa manera, a través del código de colores, uno selecciona cuál es la sección que requiere cada una de estos orificios, de acuerdo a lo que la Spire me defina, y no cometo, o digamos, impido, me simplifica la problemática, o me elimina la problemática de cometer errores del instalador cuando realiza las perforaciones en el campo. Vamos a ver cómo se diseña con Vesda. No sé hasta acá si hay alguna consulta, Lucas. Sí, Mati, tenemos. Nos preguntan, dame un segundo que tengo varias, voy a las primeras. Nos preguntan, respecto a las tuberías, me están solicitando en un proyecto por PLE usar cañería metálica. Sí. ¿Qué calidad debería utilizar y por qué? Depende qué sea el proyecto y qué es lo que están pidiendo. Lo que estamos mencionando es justamente lo que dije recién, que no es un requisito utilizar las tuberías de Vesda, si bien obviamente son aconsejables. Si la necesidad es utilizar cañerías metálicas, lo que hay que tener en cuenta es que el sistema tiene que ser cerrado, o sea, no puede tener pérdidas por el flujo de aire. Con lo cual no es cualquier tubería metálica la que se puede utilizar, o sea, no se puede utilizar la típica tubería de hierro que para instalaciones eléctricas, sino que se tienen que utilizar tuberías que queden selladas en su interior, herméticas, como para que no haya una pérdida del flujo de aire, ya que el flujo de aire en las tuberías es continuamente monitoreado por los detectores. En ese caso, a lo que me refiero es que hay que ver el proyecto, porque hay que ver si la necesidad de la tubería metálica es por una cuestión de que sean, por ejemplo, acero inoxidable, porque es un lugar que hay una producción de alimentos, o si es por una problemática de que en el ambiente hay, por ejemplo, algún químico que pueda llegar a corrosionar la tubería plástica. Por eso depende de cuál sea la necesidad puntual, es que sí se puede utilizar metálica, lo que hay que ver es qué tipo de material es el recomendable para esa instalación. Excelente, Mati. Y hacemos una más y seguimos. Eric Domínguez Dale. nos pregunta si existe algún modelo con detección por cámara de humo. Por cámara de humo, eso la verdad no entiendo si se refiere a cámara de CCTV o a cámara de qué tipo. O sea, la cámara, todos los detectores tienen una cámara en el interior que lo que hace es estar chequeando las partículas de humo. La cámara FLIRE, la particularidad que tiene, a diferencia de la cámara láser antecesora, que simplemente lo que era es un haz láser que monitoreaba las partículas. Ahora la nueva cámara FLIRE tiene una lectura analítica de las partículas de humo, pudiendo inclusive tener una mayor resistencia o inmunidad frente a fallas o acumulación de polvo en el ambiente. Entonces, porque justamente realiza lecturas o cálculos analíticos de las partículas, o sea, se fija el tamaño y la forma de las partículas para determinar si realmente se trata de humo o se trata de polvo. Pero no sé si se refiere a ese tipo de cámaras o a otro. De última, si quiere después ampliar la pregunta y después lo contestamos más adelante, si te parece. Dale, Mati, seguimos, por favor. Dale. ¿Cómo diseñamos con Vesda? Prácticamente, y como para hacerlo bien simple, un orificio es equivalente a un detector. Por ende, un detector Vesda es equivalente a una gran cantidad de detectores puntuales. Esto vamos a ver que es bien interesante porque nos simplifica muchísimo nuestra instalación, o nuestro diseño, o nuestra ubicación de orificios en el campo, en el ambiente que vamos a proteger.
Según la NFPA 72, la normativa que principalmente utilizamos en la región, hay muchos lugares que tienen algunas normativas o códigos locales. Por lo general, en la región es muy utilizado NFPA 72, la normativa americana. Vamos, acá, como les mencionaba antes, vemos que en ausencia de algún diseño según desempeño, cada orificio tiene la misma cobertura que un detector puntual de humo, la típica cobertura de los 9,1 por 9,1 metros cuadrados, esos 83 metros cuadrados que tienen de cobertura los detectores puntuales. Así como tiene la misma cobertura, tiene un espaciamiento y tiene también las variaciones de espaciamiento según digamos, a que se alargue o se ensanche el área que estamos cubriendo. Esto es exactamente lo mismo que para detectores puntuales. Con lo cual, la distribución que podemos hacer es exactamente lo mismo, las mismas condiciones que tenemos para los detectores puntuales, vamos a tener para los orificios, en las mismas ubicaciones, con el mismo cálculo de espaciamiento, en los sectores restringidos de los techos, donde no podemos ubicar detectores puntuales, tampoco es recomendable colocar puntos de muestreo. Cuando hay una distribución de vigas, va a ser exactamente lo mismo colocar un detector o colocar un orificio en la parte inferior o en la parte superior de la viga, según corresponda, techos planos, bueno, etc. Todas las mismas normativas que tenemos, o todas las mismas condiciones de diseño que tenemos para detección puntual, la vamos a replicar para detectores por aspiración o puntos de muestreo en este caso. Dicho esto, si tengo una instalación en donde podría colocar o instalar detectores puntuales, si yo quiero hacer mi reemplazo por detección BESDA, lo que tengo que hacer es ubicar mi detector en alguna posición, hacer mi red de tuberías, y en cada lugar o en cada posición donde habitualmente podría colocar un detector puntual, debo hacer un orificio. Y así es tan simple como hacer el traspaso de un sistema de detección puntual a un sistema de aspiración por BESDA. Algunas consideraciones para ASD o para los dispositivos de humo por aspiración que marcan en la NFPA 72. En cuanto a lo que se refiere a la red de tuberías, en el 17.7362 de la revisión 2019, vemos que el tiempo máximo de transporte del aire no puede superar los 120 segundos, es decir, del orificio más alejado, la partícula hasta que llega al detector no pueden superar estos 120 segundos de tiempo de transporte. El diseño debe realizarse mediante un software calculador y listado, o sea, listado para los dispositivos que estoy utilizando, o sea que cada producto o cada línea de productos tiene que tener su software listado que permita hacer el cálculo del diseño para hacer una validación del diseño que estoy desarrollando. Los materiales de la red de tubería, accesorios, tamaños e instalación deberán realizarse según los requerimientos del fabricante. O sea, hay ciertos requerimientos que tiene BESDA para realizar en sus diseños, y hay que tenerlos en cuenta en justamente las guías de diseño que les menciono, que por lo general están en la página para descargarse. Las redes de tubería de muestreo deberán ser estancas. Esto viene a relación de lo que me mencionaban antes de qué tubería se puede utilizar. Sí o sí tiene que ser estanca, tiene que estar sellada, y se fijará de forma permanente, no puede estar suelta la red, tiene que estar pegada o roscada o de la forma que se haga según el tipo de tuberías que se utilicen, pero tienen que estar fijas en forma permanente. Y la tubería deberá estar visiblemente identificada. Por lo general hay etiquetas que se pegan a lo largo de la tubería indicando que es una red de tuberías de muestreo de aire. El Aspire 2, nuestro software de diseño y nuestro validador. Inicialmente el Aspire 2, para los que no conocen, tiene esta presentación. Lo que se hace inicialmente es se selecciona el detector que voy a utilizar. Previamente se hace se determina o se anuncia cuál va a ser el proyecto que voy a utilizar, la altura a nivel del mar, o sea, ciertas características básicas. Si voy a utilizar normativa UL,
o EN54, o va a ser alguna personalizada, porque va a ser diferente a alguna de ellas dos. Bueno, se le da ciertas condiciones. Una vez ello resuelto, se selecciona cuál es el detector que vamos a utilizar acá. Posteriormente hay un asistente para la red de tuberías. Tengo seleccionado el detector, empiezo a definir cómo va a ser mi red de tuberías. Esto después puede ser modificado, pero inicialmente voy a saber cuántos son la cantidad de codos hasta el primer orificio, la distancia entre cada uno de los orificios y demás. A medida que avanzamos en el proyecto, vamos a poder ir perfeccionando nuestro diseño. Vemos que vamos a tener una visualización permanente de cómo está avanzando el dispositivo y la red de tuberías en el diseño que yo estoy proyectando, para verificar que realmente es lo que estoy buscando, ese tipo de instalación. Finalmente tengo que hacer un cálculo para poder validar, como decíamos antes, mi instalación, si todos los parámetros que ingresé, todos los valores todos los parámetros que acomodé en el Aspire están de acuerdo a la normativa que definí que iba a utilizar, o la normativa puntual que estoy utilizando en forma local. Para hacer este cálculo, aprieto el icono o voy a la opción de calcular, y esto inmediatamente me devuelve si el cálculo tiene algún problema. Fíjense que un problema típico que van a encontrarse es justamente el tiempo máximo de transporte. Acá lo que me está diciendo que el tiempo máximo en este diseño, en este tramo que se ve en rojo, no sé si se llega a ver, pero que se ve en rojo en la red de tuberías, no cumple con la necesidad de llegar al detector en el tiempo que se requiere. Por ello es que me da una validación errónea, y tengo que rediseñar para poder lograr que mi diseño esté acorde a las necesidades, y de esta manera me hace la validación de los tiempos de transporte, de mi red de tuberías y de los accesorios que voy a utilizar. Finalmente, una vez que hacemos el cálculo, tenemos mi diseño, tengo mi red de tuberías planteada. Lo que puedo obtener del sistema son informes y listados de materiales, o los famosos Bill of Material. En archivo voy a tener dos opciones. Una es generar listado de materiales, y el otro el informe de activación. El listado de materiales me entrega justamente el Bill of Material, como para yo directamente tener mi diseño, armar mi listado de materiales, y esto se lo puedo pasar al departamento comercial, por decir una cosa, como para que valoricen esta solución y puedan salir con un presupuesto hacia el cliente final. E inclusive también puedo tener mi informe de activación, que esto va a ser muy útil al momento de la puesta en marcha, cuando ya tengo el proyecto ganado, adjudicado, y tengo que hacer la puesta en marcha. Me da un formulario de puesta en marcha, o un informe que me va a permitir justamente ir siguiendo una rutina para poder realizar una correcta puesta en marcha de la instalación. No sé, Lucas, una consulta que tengamos hasta acá de lo que es el Aspire. Sí, Mati. Eric nos aclaró que cuando preguntaba lo de la cámara, era cámara de niebla. Si tenemos algún modelo que detecte con la cámara de niebla. Que detecte con la cámara de niebla. No, así dicho de esa manera, la respuesta es no, pero todavía no llego a entender bien qué. De última, nada, al final vemos si ampliamos sobre esta consulta para entender bien cuál es la consulta. No sé si... Bien, Gabriel nos pregunta si perdón, Mati. Gabriel nos pregunta si el software es licenciado. El software, el Aspire no es licenciado. Lo único el requisito que hay es tener la certificación realizada. O sea, nosotros damos en la región, en los diferentes países, damos ciertas certificaciones al año. Lamentablemente este año se nos redujo la cantidad que vamos a poder brindar. Estamos viendo de hacer
algún curso online de Aspire 2 puntualmente para que puedan utilizarlo aquellos que no tienen el conocimiento y posteriormente sí poder hacer la certificación. Eso en breve vamos a terminar, se está terminando de diseñar el curso para poder darlo. Xtrali lo que tiene es que no comercializa por lo general con software. El único software que está a la venta es el software que se instala en el cliente, que es un software de monitoreo gráfico, pero el resto de los software, tanto de diseño, de puesta en marcha, o de seteos, de configuración, o como decíamos, el IBESDA, son software que se descargan en forma gratuita, por lo general de la página. El único requisito es tener usuario y contraseña, que lo obtienen cuando se certifican en la marca. Lo que sí es importante que tengan un curso hecho porque el Aspire tiene ciertas condiciones o ciertos parámetros que hay que setear y a veces no es tan intuitivo, entonces es importante por ello hacer el curso previamente como para tener un mínimo conocimiento de cómo realizar el diseño por Aspire. ¿Alguna otra o avanzamos? Completando dos preguntitas más rápidas, hablando justamente del software. Nos pregunta Rolando si hay algún curso para la Aspire, pago para la licencia, y Sofía nos pregunta que cómo es el tema de las certificaciones. Ok, bueno, eso si querés, después lo podemos ver más en detalle para no frenar todo, pero básicamente lo que decía antes de la Aspire no tiene, o sea, no tiene licencia, uno se lo tiene que descargar, simplemente estando certificado y descargándose de la página, y las certificaciones, como les mencionaba, se dan a lo largo de la región y hay que esperar ahora que cómo se termina de organizar, pues lo vamos a estar notificando cuándo es que son las nuevas certificaciones o cuándo se dictarán en los diferentes países. Si te parece, Lucas, avanzamos un poco más. Vamos a ver aplicaciones puntuales, en este caso, diseñando en un centro de datos. Vamos a ver parámetros generales, pero que van a ser de interés para cuando tenemos que diseñar un centro de datos, un data center, en donde tenemos por lo general diferentes sectores, diferentes lugares que proteger dentro de la instalación. Nosotros vamos a centralizar en lo que son la sala de donde están los servidores. El resto de la instalación se va a proteger como una instalación tradicional. Vamos a encontrar diferentes formatos de data center que en la industria por lo general se suelen hacer de esta manera. El primero que vamos a mencionar es el famoso pasillo caliente, pasillo frío, el JACA de J.Isla&Co. Lo que tiene es justamente la posibilidad de diferenciar o de poseer dos tipos de pasillos. Un pasillo, como bien lo dice el nombre, un pasillo que es caliente, por donde está todo el aire caliente que salen de los propios servidores, y el pasillo frío, que es por donde ingresa el aire acondicionado de nuestro equipo de precisión de aire, que inyecta el aire, en este caso por debajo del piso técnico, lo ingresan en servidores, el calor que hay en los servidores hacen que ese aire se caliente y retorne por plenos, por lo general, hacia el ambiente. Esta es la instalación típica de este formato de data center. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer, o que nosotros vamos a proteger con nuestros dispositivos, es el ambiente pleno y bajo piso. Vemos los que están con 1, tanto en el pleno, como en el piso técnico, como en el ambiente. Vamos a proteger el retorno del aire, por lo general en las rejillas de retorno, como se ve en el punto 2, aquí arriba, y en los accesos al pleno, todo donde haya flujos, que hay una restricción del flujo y que se puede colocar los sistemas de aspiración, vamos a colocar BESDA para poder tener protegidos tanto las rejillas como los accesos a los plenos. Y la inyección de aire, que es opcional, que es a la salida del equipo de precisión, para justamente poder detectar posibles eventos que se produzcan en el equipo de precisión, que pueden ser por problemas mecánicos o algún problema en el mismo aire exterior, poder identificar que los problemas o el humo se está produciendo en la inyección del aire y no en el recinto del data center. Bueno, perdón.
Y opcionalmente en los racks, que podría ser otra opción de en el interior de los racks también generar o tener la detección por medio de Vesda. Otro tipo de formatos son los hack, la contención del pasillo caliente. El formato es como se ve en pantalla, en donde el aire caliente se concentra y se contiene en lo que se llaman las chimeneas. Las chimeneas pueden ser por collar, o sea, estar todas vinculadas, o pueden ser en forma independiente. Como se ve, es diferente cómo se hace el diseño en de collar o en forma independiente, en donde en cada una de las chimeneas particulares deben tener su propio orificio de detección. En este caso, hay una distancia mínima que se debe cubrir de acuerdo a principalmente el tipo de detección o sensibilidad que voy a tener en el interior del data center. Aquí la detección se hace en el ambiente, en el pleno, en el bajo piso, igual que la vez que en el caso anterior, en el retorno de aire, que acá en este caso va a ser solamente la rejilla de retorno, y en las chimeneas, como decíamos antes, si fuese collar o en forma independiente. Y opcionalmente también en la inyección del aire de los equipos de precisión. Contención de pasillo frío, el CAC, es algo similar al anterior, pero esto en lugar de contener el pasillo caliente, lo que se contiene es el pasillo frío, o sea, se contiene el aire que se inyecta, en este caso por debajo, se contiene en un mismo, en un contenedor, en un ambiente. Hay un formato que viene con cielo raso falso, o sea que hay un pleno, y otro que es sin cielo raso, que hay una mínima obstrucción y directamente va al retorno de la inyección. A fines prácticos, la detección es la misma, se debe proteger el ambiente, el pleno y el piso técnico. Se debe también tener muestreo de aire en el retorno del aire, en el punto 2, como vemos, o en el caso de que haya un pleno, también en los ingresos a esos plenos. Opcionalmente, en la inyección de aire como siempre decíamos, de los equipos de precisión. Otro tipo de data center, de formato de data center, es el enfriamiento en fila o el in-row cooling. Esto se realiza en data center, en donde, para los que no conocen el enfriamiento en fila, básicamente son unos coolers que se ponen al lado del rack mismo, son como unos pequeños racks o unos pequeños ventiladores que se colocan pegados a cada uno de los racks. Esto lo que genera justamente es que en medio de cada tantos servidores o cada tantos racks se coloquen estos coolers para generar un enfriamiento de esta forma. Como vemos aquí por debajo, el sistema de aspiración se puede instalar en cada uno de estos racks de coolers o en los in-rack cooling que tenemos aquí para poder tener detección de cualquier problema que se genere en el interior de los mismos. También, obviamente, en el ambiente, en los racks de enfriamiento y en la inyección de aire. Opciones de alarma para un sistema de supresión. Vamos a ver que hay diferentes formas de lograr la detección en el interior de los data centers. Una de ellas es mediante las zonas cruzadas, es decir, tengo dos equipos Vesda, en donde tengo zonas de cada uno de los equipos circulando por la misma área, y cuando se genere el fuego 2 en ambos detectores es que mi equipo de supresión va a accionar. Otra alternativa es zonas cruzadas con un único Vesda. Esto se logra con niveles diferentes de alarmas. Dos zonas cruzadas, pero de un mismo equipo, en este caso del BES, que como decíamos antes, el BES puede direccionalizar las cuatro tuberías en forma independiente. Esto lo que me permite es que básicamente son 4 zonas que se comportan como si fuesen 4 detectores. Entonces, si al menos 2 de estas zonas me generan alarmas, envío la señal al sistema de supresión para que se active. Ambiente y retorno de aire, teniendo un dispositivo Vesda
para el retorno de aire y otro para el ambiente. La condición que tengo aquí es que hayan 2 niveles de alarma en el ambiente y un nivel de alarma en el retorno de aire. Cuando estos 3 disparos de alarma se generan, recién ahí se activa la supresión del sistema para la protección o la extinción. Y por último, zonas cruzadas híbridas. Esto se da cuando hay, por ejemplo, detección puntual en el interior e incluyo detección por aspiración para hacer el cruce de zonas. En este caso se activa la detección puntual y se debe activar el fuego, la alarma de fuego en el detector Vesda. Y de esta manera generar con ambas el envío de alarma para la supresión. Lo que refiere a NFPA 75 y NFPA 76, en cuanto a espaciamiento y sensibilidad, voy a tener, por lo general tengo 3 tipos de sensibilidad diferentes: el estándar, que es utilizado para la industria en general, y para lo que es data center, sobre todo en la NFPA 76, que esto está bien especificado, es el Early Warning Fire Detection o Very Early Warning, que va a depender del tamaño que tenga el data center. Hasta 232 metros cuadrados va a ser Early Warning, y cuando son más de 232 metros, Very Early, y de esta manera poder tener, o sea, esto lo que me implica es una reducción, como se ve aquí abajo, una reducción del espaciamiento de los orificios que voy a tener en el campo. O sea, el área, en lugar de ser el 9x9 tradicional para las soluciones estándar, van a ser de 6x6 o de 4x4. Van a ser áreas de cobertura más pequeñas, más reducidas, para poder lograr la detección en el interior de estos data centers. Algunos ejemplos de data center, en donde aquí, por ejemplo, se ven que se hace la detección tanto por sobre cielo raso como en el ambiente, utilizando o optimizando la red de tuberías. Con una misma red de tuberías puedo tener orificios en la parte superior y puedo tener un flexible para la parte inferior o para el ambiente. Casos de instalaciones bajo piso técnico, en donde acá es interesante ver lo simple que se instalan las tuberías sin necesidad de tener soportes adicionales. Se fijan directamente a los soportes del piso técnico, realizando una instalación muy simple y muy rápida. Aquí vemos un ejemplo en un equipo de retorno de aire, en donde, como no sé si a visualizar correctamente, pero básicamente lo que se hace es una espiral o una red en la inyección, o en este caso el retorno del aire, para poder lograr que el sistema detecte las partículas que van ingresando al interior del equipo de precisión. Acá se ve con mayor detalle lo que estamos hablando, cómo se instalan en las rejillas con una cierta separación y con ciertos recaudos, cómo es que se instalan las tuberías en los equipos de precisión o los equipos de aire. Lucas, ¿hasta acá alguna pregunta rápida o avanzamos con los depósitos? Tenemos 2 preguntitas rápidas, Mati. Facundo nos pregunta si la detección de caliente y frío hay que cambiar el equipo, o con el mismo equipo hacemos todo. No, es el mismo equipo que se puede utilizar para cualquiera de las alternativas. Son diferentes formatos de cómo es que se diseñan los data centers hoy día, pero el equipo Vesda que se va a utilizar va a depender principalmente de las dimensiones y de la cantidad de orificios que voy a necesitar. Esto es lo que puede variar, y si por ejemplo tenemos el in-row cooling que vimos, que son la refrigeración en línea, o por ejemplo tenemos las chimeneas en forma independiente, van a aumentar la cantidad de orificios que voy a necesitar o cantidad de puntos de muestreo. Esto lo que va a hacer es que tal vez deba cambiar o deba agregar mayor cantidad de equipos para poder contar con esa cantidad de muestreos. Pero si no, en cuanto al equipo, es exactamente lo mismo. Excelente, Mati. Y una última rápida. Alejandro nos pregunta, ¿cómo se implementa el preaviso de extinción y cancelar la extinción localmente? Bueno, como decíamos, esto es un detector, con lo cual va a necesitar de un panel de alarmas. Estos equipos se resetean, o sea, cuando ya no hay más condición de
de alarma en el ambiente, uno lo resetea y vuelve a su estado normal. El que toma la decisión de la supresión es un panel de alarma, no es el detector BESDA, con lo cual el detector solamente emite un nivel de alarma o un estado de alarma, que puede ser fuego 1, puede ser fuego 2, y la central o el panel interpreta ese fuego 2 como señal de enviar de activar el sistema de supresión, pero no es el dispositivo el que toma esa determinación, sino el panel de supresión que se utiliza habitualmente. ¿Algo más? Gracias, Mati. Seguimos, por favor. Dale. Algunas consideraciones para los depósitos o bodegas. A más de 9, la gran problemática que tenemos por lo general en las bodegas o en los depósitos es la altura. Y a más de 9 metros de altura, según la NFPA 72, hay que realizar un diseño según desempeño. Esto es una gran problemática que tenemos todos porque, obviamente, más de 9 metros, NFPA no nos da ninguna determinación clara de cómo proceder frente a esta problemática. Por lo general utilicen el mismo espaciamiento, o sea, lo que se suele utilizar, ¿no? Utilizar el mismo espaciamiento, ya que al no haber ninguna orientación de qué hacer, no se sabe bien cómo encarar esto. Se recomienda, obviamente, hacer un diseño según desempeño. La semana pasada leí un paper de una comisión de NFPA que estuvieron investigando esta problemática y esta necesidad que tenía la normativa. Hay normativas que vamos a ver un poquito más adelante, normativas europeas o de otras regiones que tienen más definido esta situación. NFPA no tiene esto, y justamente la comisión lo que planteaba era la necesidad de generar algún tipo de tablas o algún tipo de respuesta cuando se requiere diseñar en este tipo de, cuando la altura excede los 9 metros. Es importante saber la clase de producto que se almacena y su comportamiento ante el fuego, cómo se disponen los estantes de almacenamiento y cómo pueden afectar al humo, cuál es la ventilación natural o mecánica existente en la bodega, estudiar si el aislamiento del edificio y la calefacción pueda generar estratificación de humo. O sea, no va a ser lo mismo un edificio que es con una estructura metálica o un edificio con una estructura de cemento armado o hormigón. Interferencias con el desarrollo normal de la pluma de humo. Si vemos que hay, por ejemplo, pasarelas, entresuelos o algún tipo de obstrucción que se pueda generar en los techos y que pueda afectar a la pluma de humo, esto hay que tenerlo en cuenta para el diseño en este tipo de instalaciones. El requisito de mantenimiento o restricciones a los accesos, de acceso a cada uno de los equipos. Esto es, como decíamos antes, si es un área que puede ser un área blanca, una bodega en altura, o no sé, una cámara frigorífica, o un ambiente que es bien complejo poder acceder a la parte superior o al equipo de detección, hay que tenerlo en cuenta para cuando hago el diseño. Inclusive muchas veces si el interior del equipo está clasificado, el interior de los ambientes están clasificados, no están clasificados, puede haber humedad o puede haber agua que afecte o que pueda golpear al equipo. Son consideraciones que tengo que tener para cuando hago mi diseño. Los códigos o normativas locales, que también son importantes para tener en cuenta. Bueno, que se me fue la diapositiva, pero es las dimensiones y la geometría particular y puntualmente la altura, que es lo que mencionábamos antes. ¿Cuál es una de las problemáticas típicas que tenemos, muchas veces llevado justamente por la altura de estos edificios y por la conformación de los mismos? Uno de los grandes problemas es la estratificación de humo. Esto se genera cuando hay una elevada temperatura incidiendo en la parte superior. Esto lo que genera es que haya un acolchonamiento térmico, impidiendo que el aire ascienda hacia la parte superior del edificio o hasta hacia los techos. En el caso de producirse un humo, esto lo que hace es que se genera una estratificación de ese sector o de ese nivel, generando que el humo no ascienda, no pueda ascender hasta la parte superior, hasta tanto no adquiere una temperatura muy elevada. Esto lo que hace es que yo no pueda generar una detección adecuada hasta que esa diferencia térmica sea superada. Con BESDA lo que se hace para evitar este tipo de problemáticas es instalar el dispositivo en la pared con una red de tubería
que tiene orificios tanto en las paredes, en los laterales, como en el techo del edificio. Esto lo que me produce es que si de producirse esta estratificación, el sistema va a seguir detectando el humo que se va acumulando en los diferentes estratos, y adicionalmente en la parte superior, en la parte de los techos o superior del edificio, también va a forzar el aire para vencer más rápidamente esos estratos en el caso de que estén cercanos al techo. En cuanto a las tuberías, se pueden hacer dos tipos de diseño de tuberías, uno que es ramificadas, otra que son tuberías directas hacia el equipo. Estos son dos formatos que se pueden utilizar, son absolutamente lo mismo, poder utilizar uno u otro, va a depender muchas veces de la distancia máxima que voy a requerir, ya que la ramificación me va a permitir acceder a mayor distanciamiento, o si no lo requiero, directamente una red de tuberías directa. También a veces el acceso o el diseño de los techos me va a permitir realizar una u otra estrategia de tuberías. Las dos son válidas y se pueden utilizar. En depósitos con racks, considerando los racks, estos que están en gris, las líneas que están en gris, y lo que está en blanco son los pasillos, puedo utilizar exactamente la misma estrategia. Si fuese por tubería ramificada, debo considerar que los orificios se colocan en los pasillos, o en el caso de las tuberías directas, voy a colocar la tubería directamente por los pasillos que voy a detectar. Si tuviese diferentes niveles, que es otra estrategia que puedo utilizar, voy a tener el primer nivel, que es el techo o el cielo raso, un segundo nivel donde puedo detectar, para justamente evitar esta problemática de la estratificación, que puede ser la estrategia alto-bajo, que lo que se hace es una detección tanto en los techos y capilares o tuberías ramificadas que descienden, como para también detectar en un nivel inferior. Por ello es que es una estrategia alto-bajo que se le denomina. Se puede instalar, acá veo un ejemplo de cómo se puede hacer la red de tuberías con las ramificadas que descienden hacia niveles de rack, en donde se utilizan los rack para fijar esta red de tuberías y poder tener una detección tanto en los techos como en las mismas estanterías. Y otra alternativa que es multinivel, que esto lo que propone es hacer una detección en diferentes niveles para justamente poder evitar la problemática de la estratificación. El diseño para cubrir los racks o para tener una detección en el interior de los racks puede ser en forma horizontal o puede hacerse ramificado en forma vertical. Esto se puede hacer con un detector de general o con el BS, por ejemplo, direccionable, para poder tener identificada cuál es de las tuberías en la que está generando la posible alarma y poder saber cuál es la zona del rack que se está produciendo esta alarma. En cuanto al mantenimiento, también es una consideración que tenemos que tener en lo que son los depósitos o las bodegas, principalmente porque, y sobre todo en lo que son los depósitos, en donde que hay rack, en donde permanentemente hay clark o hay elementos de elevación que hacen bien complejo el poder acceder al interior de estos lugares. Por ello, la estrategia de tener al equipo Vesda en un lugar alejado del riesgo o en un lugar de acceso, de simple acceso, podemos tener inclusive al final de la red de tuberías, extender mi red de tuberías, ahí colocar o sea, cerrar ese punto para que no genere una pérdida, y desde ese punto poder hacer una limpieza a toda la red de tuberías. Algo similar, pero inverso, es poner este mismo punto de limpieza al inicio, o sea, al lado del detector Vesda, para poder generar la limpieza hacia el otro lado. Cualquiera de las dos opciones es válida y me permite a mí acceder a estos lugares sin tener que interrumpir la operación o el normal funcionamiento de la industria. Acá tenemos el ejemplo de, por ejemplo, colocar
un dispositivo o un accesorio a la salida del detector para poder generar con aire comprimido una limpieza de toda mi red de tuberías. Como le decía antes, y para cerrar el tema de la altura, acá vemos las diferentes normativas que tenemos, las más importantes que hay en el mundo. Vemos la de Estados Unidos, en el NFPA, que justamente no hay una descripción clara de la altura, qué es lo que pasa, hay que tener en cuenta la estratificación, pero no hay unos lineamientos. Vemos que hay otras normativas que sí tienen ciertos lineamientos de acuerdo a la tecnología que se está utilizando, cierta altura y qué hacer en el caso de que o se supere la altura o haya alguna adición que hacerle a los diferentes sistemas. Con lo cual, en varias ocasiones, a veces recurrimos a normativas internacionales, por lo general europeas, la del Reino Unido es muy utilizada, como para cuando no tenemos cómo hacer el diseño mediante NFPA, recurrir a otras normativas que nos dé una mayor orientación para poder lograr hacer un diseño acorde a una normativa internacional válida y que de esta manera poder tener una instalación bastante aceptable y homologada, ¿no? Que es lo importante. Algunos casos de, por ejemplo, una bodega o un depósito, en este caso no hay racks, y la detección que se debe hacer es en los techos principalmente y en las paredes para evitar la estratificación. Estos son techos metálicos en donde se puede generar tranquilamente los diferentes estratos. Una bodega, un depósito con racks o con diferentes niveles, en donde hay detección en los diferentes niveles, además de en la parte superior, también permitiendo una correcta detección en este tipo de ambientes. Lucas, ¿alguna consulta puntual o avanzamos? Hacemos dos rápidas más, si te parece. Mario Tapia nos pregunta si se puede hacer una red mixta, ramificada y directa. Sí, correcto. Se puede hacer, o sea, uno el diseño lo tiene que hacer por el Aspire. Puede tener de las 4 teorías que estoy utilizando, una que sea ramificada, otra que sea directa, la otra también directa y la última ramificada nuevamente. O sea, no hay, o sea, acá lo importante de entender es que lo que el sistema valida es el tiempo de respuesta, o el tiempo de transporte, mejor dicho, desde el orificio o desde los diferentes puntos de muestreo hasta el detector. Excelente, Mati. Y una más rápida, Osvaldo nos pregunta, ¿qué tipo de mantenimiento requieren los equipos y las tuberías? Bueno, el mantenimiento es una pregunta muy, muy común, va a depender de la instalación. La verdad, lo que está según según la normativa y según lo que venimos diciendo hasta ahora, la NFPA 72 para lo que es el mantenimiento de detectores puntuales tiene una frecuencia que es semestral o anual, de acuerdo a, digamos, si es una inspección visual o si es un mantenimiento de limpieza efectiva. Eso es exactamente lo mismo para los sistemas por aspiración, lo que es el detector puntual. Ahora, la realidad es que en situaciones industriales, como el que vamos a ver ahora a continuación, en entornos industriales, se va a requerir un mantenimiento o una limpieza de la red de tubería. Y la frecuencia es empírica, va a depender exclusivamente mejor dicho, no empírica, va a ser práctica, va a depender de las condiciones de cada ambiente para uno poder determinar si realmente tengo que hacer una frecuencia de limpieza mensual, bimensual o semanal. El ejemplo típico que pongo son los aserraderos, en donde la operación de estos lugares implican que tenga que tener una frecuencia bastante continua o bastante repetida de limpieza de la red de tuberías, porque el aserrín se acumula de forma permanente. Así que ahí posiblemente semanalmente tenga que hacer una limpieza de esa red de tuberías, y ahora vamos a ver unas estrategias para cómo limpiar y cómo hacer un diseño de mi red de tuberías para permitir una limpieza frecuente. ¿Algo más? Hay un montón, Mati, pero si te parece seguimos, así no demoramos y Sí, al final dejamos un espacio abierto. dale, avanzo porque queda todavía bastante y no tengo tanto tiempo. Dale. Vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido, si te parece. Entornos industriales, entornos industriales, sí, bien digo. Vimos para, por ejemplo, el caso del data center, que utilizo una característica o un tipo de dispositivo o detector, ambientes limpios, salas eléctricas, y a medida que la industria se va complejizando más o se va ensuciando más el ambiente, voy a empezar a utilizar otro tipo de tecnología. En este caso es el BLI, el detector
industrial que nosotros vamos a poder utilizar para industrias con alta contaminación. Inclusive va a haber necesidad en algunos casos de utilizar el BLI con filtros externos para aumentar el tiempo de vida útil de los dispositivos. Pero en este sentido lo que van a ver es que hasta en minería va a ser posible utilizar los detectores de aspiración. Los filtros externos, básicamente compuestos por dos láminas de foam, que lo que hace es impedir que partículas de gran tamaño accedan a los filtros y al equipo BLI. De esta manera, como decíamos, aumenta el tiempo de vida tanto de los filtros inteligentes del interior como de la cámara de detección. Para ambiente con vapores o productos agresivos, hay filtros químicos. Fíjense lo que puede impactar las partículas químicas en las placas eléctricas o electrónicas. Para este caso se utilizan filtros químicos que se componen principalmente de gránulos o perlas para purificar el aire a través del fenómeno de absorción. La vida útil del filtro va a depender del ambiente y del químico que hayan concentrado en el interior. Algunos tipos de elementos inclusive hasta cambian de color para poder indicarnos si es necesario reemplazarlo o no. Estos filtros, es importante decirlo, hay una guía de diseño para este tipo de filtros, no son productos propios de Xtralis, se consiguen en la industria, pero hay una guía de diseño de cómo realizar la red de tuberías utilizando este tipo de filtros. Obviamente que en este tipo de lugares, por lo general no vamos a utilizar CPVC, sino que vamos a utilizar cañería de otro tipo para que la agresividad de los componentes que hay en el ambiente no dañen el CPVC casualmente. En respuesta a la pregunta que hacían recién, cuando requiero una limpieza frecuente de las tuberías, voy a hacer un diseño con unos ciertos kits que inclusive ofrece Xtralis para la industria. Lo que me permite es un ingreso de un inyector de aire comprimido con unas válvulas. Esto lo que me va a permitir es poder hacer una limpieza manual de mi red de tuberías. Otra alternativa es exactamente lo mismo, pero de forma automática. Esto mediante una serie de válvulas y un timer, lo que me permite es hacer una limpieza frecuente y automática, dándole entrada a un compresor de aire mediante un timer que me define en qué momento habilitar el compresor, habilitar la válvula y cerrar la válvula de ingreso al BLI o al detector. De esta manera hago semanalmente, por ejemplo, una limpieza a toda mi red de tuberías de forma automática y garantizando el correcto funcionamiento de toda mi red de instalación por aspiración. Un ejemplo en la industria textil, industria del tequila, donde también hay mucha cantidad de partículas en suspensión, sobre todo cuando se enfrían estos toneles, en los túneles de cableado eléctrico o de tendido eléctrico, en un molino de azúcar, donde acá es interesante porque acá se ven el modelo viejo, un BLP protegido por un housing apto para intemperie IP66, y acá el BLI que ya viene con su housing preparado con protección de IP66. Máquinas excavadoras, por lo general equipos utilizados mucho para la minería, en donde en el interior también se pueden instalar tuberías. En la industria minera en general, cintas de transportes, tableros eléctricos, zonas o sectores de la minería en general. Lucas, si te parece, avanzamos un poco más con esto y después respondemos estos dos puntos. En lo que es cámaras frigoríficas, bastante alineado a lo que eran los sectores industriales. La mayor problemática es la concentración de hielo en el acceso cuando se ingresan a las cámaras frigoríficas. En cuanto a instalación, en cuanto al diseño que tenemos que considerar, tenemos dos opciones. Una es colocando la tubería en el interior de la cámara frigorífica y el otro es accediendo por medio de capilares. Esto lo que me permite es la ventaja o el beneficio que tengo con esta opción es tener un único punto de ingreso a la cámara frigorífica y instalar la red de tubería en el interior.
En el caso de los capilares, si bien tengo un acceso por cada uno de los puntos de muestreo, evito tener que realizarle el mantenimiento a la tubería, ya que se le puede estar generando hielos o cristales en cada uno de los orificios. Entonces, reduzco de forma considerable el mantenimiento en este tipo de instalaciones. Y además, para lo que es capilares, también hay que considerar un ángulo acá para el drenaje de la condensación, ¿no? Pero para lo que es capilares, hay un kit que es el 860 US, que lo que me permite es, por medio de un flexible, ingresar al interior de la cámara frigorífica, y este punto de muestreo, o por cómo está confeccionado, impide que se genere hielo en su superficie. Esto también reduce la necesidad de mantenimiento de estos sistemas, con lo cual cámaras frigoríficas, lugares que también son de difícil acceso, a veces un tanto restringidos, o a veces complejos de poder colocar, a veces en altura es difícil colocar andamios o colocar medios de elevación. También tener estas alternativas me dan la posibilidad de tener detección de incendio temprana en el interior de las cámaras frigoríficas, teniendo mi detector por fuera del riesgo, o en este caso de la cámara. Una instalación en una cámara frigorífica donde, justamente para evitar que la condensación ingrese al equipo, se lo invierte y hay una válvula de drenaje para eliminar toda la condensación que se genere o que se condense en la tubería, y la instalación de las tuberías por sobre la cámara frigorífica y el ingreso a cada uno de los sectores. Algunos ejemplos de cámaras frigoríficas con racks. Acá vemos que se mezclan ya los depósitos, algunos depósitos con rack y con cámaras frigoríficas, y hay que tener en cuenta también acá las diferentes consideraciones que tuvimos antes, como los flujos de aire, las alturas. Acá vemos en los diferentes sectores de intercambio, para, por ejemplo, los camiones o la parte de producción de las diferentes industrias. Ahora, por último, lo que vamos a ver es diseños direccionables en hospitales, hoteles, oficinas, tableros eléctricos. Para esto lo que vamos a ver es el VEA. Como vimos para lugares industriales, el VLI. Ahora vemos el VEA. Es un detector temprano direccionable por aspiración. Tiene hasta 40 entradas capilares direccionables. Yo identifico en forma independiente cada uno de ellos. 40 relés de salida. Integración por protocolo o flashcan, o sea, hay una versión del VEA que se puede integrar directamente al flashcan de Notifier, evitando la necesidad de tener los 40 relés. Se conectan USB, Wi-Fi, TCP con 7 relés de salida. Estos equipos permiten detectar tanto bloqueo como corte, o sea, yo puedo identificar o puedo monitorear cada una de esas 40 líneas para poder saber o poder identificar si se produce algún bloqueo o algún corte en alguno de ellos. Así es como se ve la salida de estos 40 capilares o la entrada, mejor dicho, de estos capilares desde el costado del equipo. En cuanto al espaciamiento, como hablábamos antes, tenemos el mismo equipo con una distribución de detectores puntuales. Si yo utilizaría BESDA, haría mi red de tuberías y en cada punto un orificio. En el caso del VEA, lo que voy a hacer es, en lugar de mi red de tuberías, hacer un tendido de capilares, y en lugar donde iría cada uno de los detectores voy a tener un punto de muestreo para el VEA. El cálculo para este tipo el diseño para este tipo de dispositivos se hace mediante una planilla de cálculo, que es la que se ve aquí a continuación. Lo que se hace en esta planilla es determinar cuál es la distancia máxima que va a tener el mayor de los capilares, o el capilar más largo, y se definen cuántos son los capilares que se van a utilizar y la distancia de cada uno de ellos. Con estos dos parámetros, o con estos tres parámetros, es suficiente para que, una vez que le demos calcular, nos entregue cuál es la distancia que vamos a necesitar de tubería de 6 milímetros y cuál es la distancia de tubería que vamos a necesitar en 4 milímetros. Acá, por ejemplo, no necesita nada de 4 y necesita todo de 100 metros
en 6 milímetros. Y a medida que vamos avanzando, para balancear y para que el flujo de aire que llega al detector esté balanceado, vamos a tener que mezclar entre 6 milímetros y 4 milímetros, y es algo que voy a tener que tener en cuenta al momento del diseño. Los accesorios, acá vemos los puntos de muestreo que se pueden conseguir, tanto de embutir como de montaje superficial, los reductores o los extensores, codos, herramientas. Inclusive aquí vemos que hay una versión en acero inoxidable de puntos de muestreo, en lugar de plásticos de acero inoxidable, para industrias que así lo requieran, o para inclusive sectores como correccionales que requieran mayor resistencia de los puntos de muestreo. Oh, perdón. Un accesorio para poder hacer una diferenciación de los diferentes sectores del fuego, pasando los capilares por su interior y manteniendo los diferentes sectores identificados y sin ser vulnerados. Hay detección de gas también que se pueden hacer mediante capilares. Lo que va a permitir es tener detección de humo y de gas en el interior de cada uno de los sitios. Aquí abajo se ven algunos de los gases que se pueden llegar a detectar. Y para ver aplicaciones puntuales, vemos el caso de un hospital, que esto es lo que le mencionaba al inicio, una aplicación bien interesante para poder tener en cuenta, ya que vamos a tener al dispositivo en un área técnica alejada del riesgo, de las habitaciones, de las oficinas o de los consultorios, de los quirófanos, inclusive el equipamiento médico, los pasillos. Entonces, esto para lo que es hoy día pareciera ser una aplicación bien interesante de ofrecer al mercado, ya que lo que me da es un beneficio, una ventaja para poder hacerle mantenimiento, inclusive en casos como los que estamos enfrentando hoy día, ¿no? Casos similares vamos a encontrarnos en los hoteles, en donde también vamos a tener a mi detector ubicado en un lugar apartado de lo que es la operación normal de un hotel, habitaciones, pasillos, centro de convenciones, áreas comunes, etc. En oficinas, donde por lo general pueden ser oficinas de alquiler o para rentar, en donde yo tenga mi dispositivo en un sector por fuera de las oficinas para garantizar al propietario de ese edificio tener un mantenimiento permanente de todas mis instalaciones sin necesidad de tener acceso a cada una de las oficinas en forma independiente. En educación, campus universitarios, institutos educativos, escuelas, en general, en donde hay una gran cantidad de acumulación de gente que se requiere evacuar, la detección temprana es una herramienta muy importante porque nos da mayor tiempo para una evacuación efectiva y eficiente. Gabinetes industriales, una aplicación que se utiliza cada vez más, de donde se puede identificar cada gabinete en forma independiente para poder determinar en qué gabinete se está generando o está comenzando a producirse el principio de incendio, donde se detectan esas partículas tan pequeñas, y de esta manera poder inclusive cortar solamente el tablero seccional en donde se está produciendo el evento sin necesidad de cortar todos los tableros en forma simultánea. Esto me da una ventaja bien importante para este tipo de industrias. Acá vemos cómo que se instalan los puntos de muestreo en el interior de los gabinetes. Montantes, cómo es que se colocan y cómo que se utiliza la infraestructura existente. O sea, esto reduce muchísimo los costos. Uno puede utilizar las bandejas de corrientes débiles sin necesidad de utilizar bandejas particulares para los capilares. Simplemente con una escalerilla o una bandeja para acceder a la bandeja de corrientes débiles, uno tiene acceso a toda la red de bandejas ya existente para otras tecnologías, y como los capilares están certificados para pleno, no requieren tener una cobertura mecánica o una protección mecánica adicional, pueden ir directamente sobre el pleno hasta el punto de muestreo. Hasta acá, Lucas, ¿algo más? Es la última parte, que es la integración de los detectores y el panel central. Hacemos, si te parece, dos preguntas muy rapiditas y seguimos, Mati. Decime.
Ángela nos pregunta, ¿cuál es la longitud máxima de los capilares del VEA? 100 metros. Bien. Y hablando justamente de VEA, David Di Natale nos pregunta si hay un modo de limpieza especial para los capilares de los equipos VEA. Modo de limpieza no, la verdad que no doy mayores especificaciones. Podemos generar un webinar aparte para lo que es el equipo, que la verdad vale la pena. Pero hay un montón de características que no las mencioné. Una de ellas era justamente que tiene la función de autolimpieza. Lo que hace con esta autolimpieza es hacer una aspiración más potente de toda la red de tuberías, haciendo que cualquier partícula que se encuentre en el interior de los capilares sea expulsada en el detector, digamos, para evitar este tipo de problemáticas. Inclusive como hay un monitoreo permanente del flujo del interior de los capilares y se puede identificar cuando hay una obstrucción o cuando hay un corte en el interior de las líneas de aspiración de aire, también me permite eso, tener la instalación monitoreada y supervisada en todo momento. Excelente, Mati. Continuamos, por favor. La integración convencional es básicamente un panel, Notifier obviamente, con el lazo de inicio. Tengo mi detector BESDA, si lo quiero integrar en forma convencional, son los módulos de supervisión o de entrada conectados con mi lazo de inicio. Por lo general se conectan entre 3 y 5 módulos de entrada de acuerdo a las señales que quiero transmitir. Puedo conformar una red, una BESDANet, que es una red interna o propietaria de BESDA. Esto lo que me permite la BESDANet es conectar tanto los equipos antiguos como los equipos modernos de BESDAE, interconectarlos entre sí por BESDA y toda esta red poder vincularla con un HLI o un gateway de comunicación. Fíjense que inclusive hasta con fibra óptica puedo realizar el enlace entre diferentes puntos. Si bien la red BESDANet es 485, por medio de unos conversores, hasta podría aprovecharme de una red de fibra para poder realizar esta BESDANet. Una consulta que justo en el día de ayer un distribuidor me hizo la consulta. De esta forma, y teniendo esta BESDANet, lo que puedo hacer es, por medio del gateway HLI que vimos, conformando mi BESDANet, como veíamos anteriormente, vincularme a través de una placa de entrada al panel central, a mi notifier, y de esta manera poder tener tanto mi red de detectores como mi red BESDA conectadas y centralizadas en el mismo panel. Estos son algunos de los dispositivos compatibles, pero hoy día básicamente son todos los dispositivos pueden incorporarse en mi BESDANet y de allí a través de un HLI a mi panel central. Otra alternativa es la integración por protocolo FlashCAN. Esta es una opción que obviamente tiene exclusivamente Notifier y que lo que permite es que a su red de inicio se le conecten tanto un detector como un detector, o sea, un detector puntual, como un detector, por ejemplo, BEA, BEP, BEU, inclusive hasta un OSIDR puede conectarse en mi red FlashCAN. El único dispositivo que aún hoy día no se puede conectar es el BES. Esto es un producto que se lanzó al mercado muy recientemente, el año pasado, y próximamente va a permitir también tener su versión para red FlashCAN. Hoy la alternativa que es conectar cualquiera de estos equipos, tanto los BEP, los BEU como los BEA, dentro de mi misma red de iniciación. Creo que esto fue la última diapositiva. No sé acá, Lucas, si tenemos alguna consulta puntual o alguien que quiera realizar alguna consulta en este momento. Dejamos abierto para responder. Sí, Mati, tenemos muchísimas preguntas, algunas muy particulares. Yo los invito a todos, no vamos a poder responder todas, estamos súper excedidos de tiempo y tenemos que respetar los tiempos porque hay otros webinars, así que les pido a todos, los invito, si tenés una diapositiva, Mati, con tu mail, a enviarle a Matías todas las consultas que tengan
así él las puede derivar con los especialistas, él mismo las puede responder, porque no vamos a llegar a hacerlas todas. Y sí tengo una puntualmente que nos hace Guille sobre lo que acabas de mencionar, ¿no? Y nos dice, si tengo que formar un BESDANET a los equipos que tengo, a los equipos le tengo que agregar algún módulo de salida o los equipos ya lo tengo. No, la comunicación BESDANET es por protocolo. No le necesito colocar nada, los equipos ya vienen preparados para comunicarse con BESDANET. De hecho, había solamente creo que eran los BLF que no venían con esa capacidad, que había que ponerle una placa adicional, pero después todos los BESDAE y BLI viene con la capacidad de comunicarse en BESDANET y de ahí al gateway, al HLI, para llevarlo al panel de incendio. Pero no es necesaria ninguna placa adicional de comunicación dentro del detector, ¿no? Sí, dentro de la central de incendio. Sebastián, también hablando de esto, nos pregunta si con el FlashScan solamente basta con entrar en el loop. Sí, correcto. O sea, hay que configurar el equipo, pero sí, una vez que, o sea, las versiones que vienen para FlashScan, los modelos que vienen de Notifier, de Vesda, vienen ya con una placa que uno conecta la red FlashScan, o sea, la bornera, del cableado de mi red de iniciación, pasan por el detector Vesda y continúan hacia otro detector puntual, por ejemplo. Y esto es importante mencionar, porque a veces uno se queda pensando en que hay proyectos que son solamente para detectores puntuales, o solamente para detectores Vesda, o solamente para Swift, para detectores inalámbricos. Y la realidad es que uno tiene que entender de que está toda la tecnología disponible para utilizar, y hay aplicaciones que va a ser más conveniente utilizarlo con una tecnología, más conveniente muchas veces por una relación costo-beneficio, ¿no? Y otras veces va a ser más conveniente utilizar Swift por una cuestión de acceso a determinados lugares, o utilizar Vesda por la detección temprana. O sea, en ese sentido hay que abrir un poco la mente y entender de que tenemos toda esta tecnología disponible, toda la tecnología es válida, lo que tenemos que ver es qué es más recomendable y qué es más conveniente para cada aplicación. Entendiendo, como siempre decimos, que Vesda es detección temprana, ¿no? Y haciendo foco en que cuanto más temprano logramos la detección, mayor tiempo vamos a brindar para poder lograr una evacuación o una sofocación o contención del evento. Sí, súper claro, Mati. Agregando a esto también, estamos todos viviendo la importancia, ¿no?, de la detección temprana. Nos hemos dado cuenta que la seguridad no es tan importante como la previsión, ¿no?, o la prevención, en estos casos. Seguro. Así que estos equipos y estas soluciones que nos brindó Mati justamente están enfocados en eso, ¿no?, en la prevención. Y la última, si te parece, Mati, y ya te doy el cierre, nos pregunta Ricardo si el VEA, en vez de ANET, para conectar por FlashScan al panel de incendio, si esos 40 capilares son direccionables. Sí, correcto. Acá es como que la pregunta está, pero voy a tratar de contestar lo más completa posible. Tenemos dos opciones del VEA. Podemos conectar, o en realidad son tres opciones para comunicarnos al VEA a un panel central. Puede ser por relés, o sea, hay un módulo de 40 relés para conectar cada uno de esos relés, que representa cada una de las direcciones, a 40 módulos de entrada, y de esos 40 módulos de entrada al panel central. Y de esa forma tengo mis 40 direcciones reflejadas en el panel central. Esa es la opción 1, la opción convencional. La opción 2, por medio de VESDANET, hago mi red de lazos de VA, por ejemplo, que tenga en un hospital. Esa red de VESDANET la comunico con un gateway, y a través de ese gateway a una placa de mi Notifier. Esa es la opción 2 a través de VESDANET. En ese caso, voy a ver también en forma independiente, por protocolo, cada una de las 40 direcciones en formas separadas, como también las alarmas o las notificaciones que me figuran en el propio VEA. O sea, yo tengo siempre 5 direcciones, por lo general, de alarmas, fallas o diferentes niveles de threshold de alarmas que me va a dar el propio detector, además de cuál es la zona que está generando esa alarma. Y la tercera opción es por medio de FlashScan. FlashScan es muy similar al VESDANET, lo que me permite es tener el monitoreo de tanto las direcciones, las 40 direcciones, como del detector. O sea que voy a tener por protocolo también la posibilidad de poder levantar todas las señales desde el detector. Excelente, Mati, súper claro. Bueno, de mi parte agradecerles nuevamente a todos por estar ahí, por acompañarnos en esta serie de webinars, por capacitarse y estar listos para lo que viene, que vamos a tener que salir todos rápidamente a hacer las instalaciones. Muchas gracias nuevamente, los esperamos en los próximos webinars, estén atentos, y Mati, te dejo el cierre.
Bueno, nada, muchas gracias también por participar. Me parece súper importante que aprovechemos este momento para estar cada vez más capacitados, entendamos cómo se realizan estos diseños de forma lo más eficiente posible y con los mejores usos y costumbres y buenas prácticas. Como decía Lucas, acá en esta diapositiva está mi mail. Seguramente después nos van a llegar un listado o lo vamos a pedir inclusive con las consultas. Yo trato de responder las consultas una vez terminado el webinar también, como para que no se queden con ninguna duda. Si hay una duda puntual nueva, consúltennos. Contamos con un equipo de diseño, con lo cual apóyense en nosotros o en sus distribuidores o en los canales con los que habitualmente trabajan. Para poder realizar los diseños. A veces esta tecnología da más cierto temor porque no es algo que utilizamos diariamente, pero es algo muy simple de llevar a la práctica y nosotros en eso le damos soporte tanto en el diseño como si después es necesario soporte en la puesta en marcha o con cualquier duda. Así que cuenten con nosotros y bueno, nada, sin más de agradecerles, gracias Lucas, y bueno, manténganse a salvo en estos tiempos que corren y les mando un saludo grande.